Melanie Irwin tenía 41 años cuando la vida le mostró dos rostros al mismo tiempo, el del éxito que había conquistado a pulso y el de la fragilidad más dolorosa. Era ejecutiva de marketing en Manhattan, movía presupuestos de $50 millones como si fueran piezas de ajedrez, y tenía un equipo de 90 personas que dependían de sus decisiones. Sus días comenzaban con el amanecer reflejado en los rascacielos, un café oscuro que quemaba la garganta y 3 pantallas encendidas donde siempre aparecía algún correo marcado como urgente. Pero detrás de esa fachada impecable, su refugio eran 2 personas: su madre, una mujer de frases breves y mirada serena que podía remendar un botón con la misma firmeza con que daba un consejo, y su hijo Jake, ingeniero de software, de esos que saben abrazar tan fuerte que organizan hasta los pensamientos dispersos de quien recibe el gesto. Esa era su vida justo antes de que todo cambiara, impecable en apariencia, sostenida en silencio por pequeños hilos invisibles. El golpe llegó en una tarde lluviosa, de esas en que el cielo parece manchado de ceniza. El diagnóstico médico fue breve y cruel. Cáncer metastásico, opciones limitadas, tiempo escaso. Melanie sintió que tragaba agua salada, difícil de pasar y con un ardor que se quedaba en el pecho. Al día siguiente, con una maleta improvisada y un par de zapatos cómodos, entregó las contraseñas, delegó las campañas y avisó al equipo que se ausentaría por un tiempo indefinido. Una frase que en el mundo corporativo suena peor que cualquier despido. Se instaló en la casa de su madre, aquella con alfombras que olían a años 90 y cortinas que dibujaban sombras de hojas en el suelo de la sala. Allí la vida se redujo a lo esencial: medicinas a horas exactas, sopas tibias, conversaciones a media voz y un reloj de pared que parecía sonar más fuerte solo para recordarle que nadie controla el tiempo. Y mientras ella se entregaba por completo a ese cuidado, en los pasillos de la familia y entre colegas comenzaba a circular otra versión de la historia. Lo dejó todo. Qué lástima. Quizá nunca fue tan buena como parecía. Los primeros meses fueron un ejercicio de resistencia. Melanie aprendió a medir la temperatura del té con los labios, a distinguir la tos seca de su madre de la tos que anunciaba dolor profundo, y a leer los silencios como si fueran subtítulos invisibles. La casa se llenó de visitas que prometían apoyo, pero lo que dejaban eran frases huecas. Eres fuerte, qué noble lo tuyo, mientras sus miradas se deslizaban hacia la alfombra como si buscaran excusas para no sostenerle la vista. Sandra, su hermana menor, llegaba impecable, con tacones que resonaban contra el piso y perfumes que se quedaban impregnados en las cortinas. Sonreía con la misma precisión con la que acomodaba el bolso sobre la mesa y cada vez encontraba la manera de mencionar su ascenso en la empresa de recursos humanos, como si quisiera plantar una bandera sobre el terreno emocional que Melanie ya estaba perdiendo. Fue en una de esas visitas que Sandra dejó caer la primera daga, disfrazada de broma. Bueno, no todos estamos hechos para sobrevivir al ritmo del mundo corporativo. Algunas prefieren la calma de la vida doméstica. El comentario flotó en el aire, acompañado de una risita breve que sonó más a sentencia que a humor. Melanie tragó saliva, no porque creyera esas palabras, sino porque entendió que su sacrificio estaba siendo convertido en arma contra ella. El eco de esa frase comenzó a multiplicarse, familiares que murmuraban, colegas que enviaban mensajes con un «qué pena lo tuyo», como si hubiese abandonado una carrera gloriosa por capricho y no por amor. Entre las paredes de esa casa, sin embargo, ella sabía la verdad. Cada minuto junto a su madre valía más que cualquier reunión en un rascacielos. La tensión se volvió rutina. Cada amanecer encontraba a Melanie preparando medicinas en un pastillero de colores, y cada noche terminaba con ella, sentada junto a la cama de su madre, leyendo en voz baja los titulares del periódico que la mujer ya no podía sostener. Jake venía a menudo, cargado de laptops y ternura. Revisaba sus proyectos de software en silencio mientras vigilaba que su madre no se quedara dormida con la televisión encendida. Fue en una de esas noches tranquilas, cuando el murmullo de la ciudad apenas se filtraba por las ventanas, que Melanie comprendió que lo que para los demás era fracaso, para ella se había convertido en un acto de resistencia íntima. Y aquí me permito un pequeño paréntesis. Si has llegado hasta este punto de la historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás leyendo. Me encantaría saber desde qué lugar del mundo acompañas este relato. Mientras Melanie encontraba sentido en esos gestos silenciosos, Sandra aumentaba la intensidad de sus insinuaciones. Llegaba con pasteles de confitería que nadie pedía, se hacía selfies con la madre enferma y las subía a sus redes con frases como «momentos que nos recuerdan lo importante», acompañadas de hashtags brillantes que sonaban a autopromoción disfrazada de ternura. Lo que para Melanie era entrega,
para Sandra se convertía en escaparate. Y lo más doloroso era que la familia parecía admirar esa fachada. Qué dedicada Sandra, decían, sin notar que tras cada foto era Melanie quien limpiaba, organizaba y consolaba. Esa injusticia empezó a calar como lluvia fina, empapándola de rabia contenida, aunque todavía se aferraba a la serenidad que su madre le pedía con una mirada cansada pero llena de fe. El deterioro de la madre avanzaba como una sombra que nadie podía detener. Había días en que apenas podía articular palabras, y otros en que de repente contaba anécdotas de juventud con una lucidez inesperada. Melanie se agarraba a esos destellos como quien sostiene un fósforo encendido en medio de la oscuridad. En una ocasión su madre le tomó la mano y con voz quebrada le dijo: «No dejes que nadie te haga sentir menos por estar aquí». Esa frase se clavó en Melanie como un escudo, aunque en la superficie siguiera mostrando calma mientras el mundo exterior la señalaba con etiquetas de derrota. Jake escuchó la conversación desde la puerta y comprendió que lo que su madre hacía no era renuncia, era amor puro en su estado más radical. En paralelo, Sandra tejía otra narrativa. Aprovechaba cualquier reunión familiar para comparar, como quien mide logros en vitrinas. «Este trimestre cerré con resultados récord», decía lanzando miradas fugaces a Melanie, que apenas respondía con un gesto sereno. Incluso llegó a insinuar que algún día alguien debía hacerse cargo de los sacrificios financieros que Melanie había hecho, como si cuidar a una madre moribunda fuera una deuda que la sociedad debía compensar. Lo irónico era que en los pasillos de las empresas y en los cafés donde se reunía con colegas, Sandra usaba el nombre de Melanie como ejemplo de advertencia. Era brillante, pero no soportó la presión. Así, poco a poco, la historia se deformaba, y lo que en verdad era un acto de compasión se convertía en un mito de fracaso. Pasaron semanas hasta que la madre pidió algo inusual, que organizaran una cena familiar en la casa. Quería ver a todos reunidos, aunque el cuerpo ya no le respondiera como antes. Melanie preparó la mesa con una dedicación minuciosa, rescatando la vajilla que solo se usaba en Navidad y encendiendo velas que olían a vainilla. Sandra llegó tarde como solía, pero con un vestido rojo intenso que parecía pensado para eclipsar cualquier otro detalle. Durante la cena hablaba sin pausa de sus logros profesionales, de viajes de trabajo y contactos con directores influyentes. Mientras tanto, Melanie se limitaba a servir agua, acomodar almohadas detrás de la espalda de su madre y sonreír cuando alguien la miraba, como si todo estuviera en calma. Pero por dentro, el peso del juicio ajeno le apretaba el pecho como una correa invisible. Al finalizar la velada, uno de los primos se acercó a Melanie y le dijo en voz baja: «Eres admirable, pero qué desperdicio lo tuyo. Con todo lo que lograste, dejarlo así». Ella sonrió sin responder, porque sabía que ninguna explicación alcanzaría para alguien que nunca había sentido cómo se encoge el mundo cuando una madre enferma respira con dificultad a tu lado. Esa noche, mientras recogía los platos y apagaba las velas, se preguntó cuántas veces más tendría que escuchar la palabra desperdicio antes de dejar de doler. Y sin embargo, al ver a su madre dormida con un gesto de paz en el rostro, comprendió que la verdadera medida del éxito no siempre se escribe en hojas de cálculo, sino en los momentos que nadie más ve, los que no aparecen en redes sociales ni en currículos. El tiempo avanzó y con él llegó la etapa más dura. Visitas constantes al hospital, médicos que hablaban en susurros técnicos y el olor penetrante de desinfectante que parecía incrustarse en la piel. Melanie se convirtió en experta improvisada en términos médicos, en rutinas de cuidados y en sostener la mano de su madre en medio de la madrugada, cuando los monitores sonaban como campanas lejanas anunciando tormenta. Cada vez que Sandra aparecía, lo hacía vestida como si viniera de un desfile, saludando a las enfermeras con un aire teatral, como si el dolor fuera otro escenario para su protagonismo. Para Melanie, cada entrada de su hermana era un recordatorio de que el sacrificio seguía siendo invisible para todos menos para quienes realmente estaban ahí las 24 horas. Fue precisamente durante una de esas noches de hospital cuando Melanie escuchó a dos colegas de su hermana conversando en el pasillo. No sabían que ella estaba allí, y entre risas comentaban cómo Sandra siempre ponía a su hermana como el ejemplo de lo que no se debe hacer en una carrera. Sintió un nudo en la garganta, un deseo de salir y gritarles que estaban equivocados, que no tenían ni idea de la fuerza que requería renunciar al brillo público para sostener la vida en lo privado. Pero no lo hizo. Guardó silencio, respiró hondo y volvió al cuarto de su madre, donde el único sonido que importaba era el del aire entrando y saliendo de sus pulmones cansados. Allí, al lado de esa cama, encontró la paz que nadie en la oficina ni en las fiestas de sociedad podría ofrecerle jamás. La noticia del matrimonio de Jake llegó en medio de ese torbellino.
Él, con su carácter sereno y sonrisa de ingeniero soñador, quiso compartir que se casaría en una mansión restaurada de Long Island. La madre lloró de alegría, Melanie también, aunque en silencio, porque la emoción se mezclaba con la angustia de saber si la enfermedad permitiría que su madre presenciara el gran día. Sandra, en cambio, lo convirtió en otro escaparate. Habló de proveedores, de vestidos, de conexiones que podría facilitar. Y en los grupos de la familia empezó a circular la idea de que ese sería el evento del año. Melanie no pensaba en el brillo, sino en lograr que su madre llegara con fuerzas suficientes para estar allí, aunque fuese solo unos minutos. Llegó el día esperado. La mansión en Long Island estaba decorada con luces que parecían luciérnagas suspendidas en el aire, y la orquesta afinaba mientras los invitados recorrían los jardines con copas de champán en la mano. Melanie, con un vestido azul marino sencillo, acompañaba a su madre en silla de ruedas, intentando mantener la compostura. Los invitados saludaban con sonrisas educadas, pero susurraban cuando creían que ella no los escuchaba. Y entonces ocurrió. Sandra, con su sonrisa impecable y copa en mano, presentó a su hermana frente a un grupo de ejecutivos como la que ahora se dedica a descansar, rematando con un comentario venenoso. No todos soportamos el ritmo del mundo corporativo, ¿verdad? Las risas discretas que siguieron fueron como agujas invisibles clavándose en la piel de Melanie. El golpe fue más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Melanie sintió que el aire del salón se espesaba como si de repente todos los focos apuntaran hacia ella, no para reconocerla, sino para desmenuzarla. Los murmullos se mezclaban con el tintinear de las copas, y en cada mirada detectaba una mezcla de lástima y curiosidad malsana. Podía haber respondido, podía haber expuesto frente a todo su historial de campañas con retornos millonarios, pero eligió callar. Esa calma no era debilidad, era la fuerza tranquila que su madre siempre le había inculcado. No necesitas demostrar nada, cuando sabes quién eres. Aún así, el silencio le dolió como un hierro ardiendo en la garganta. Lo que Sandra no sabía era que David Chen, CEO de TechVision, estaba a pocos pasos escuchando cada palabra. Él, un hombre de perfil discreto pero de mirada que parecía atravesar verdades, no perdió detalle. Observó a Sandra pavonearse, estirando las frases como si fueran trofeos, mientras Melanie sostenía con elegancia una copa de agua, sin bajar la cabeza ni devolver la ofensa. El público disfrutaba el espectáculo como quien ve un accidente en cámara lenta, incapaz de apartar la vista. Pero lo que para Sandra era la cúspide de su actuación estaba a punto de convertirse en el inicio de su caída más estrepitosa. El momento se quebró cuando David Chen dio un paso al frente. Su voz, grave y firme, cortó el murmullo general. Curioso que hables de soportar el ritmo corporativo, Sandra. ¿Sabías que tu hermana rechazó 2 ofertas de mi empresa este mismo año? El silencio se hizo absoluto, como si hasta la orquesta hubiera detenido sus instrumentos. Todos los ojos se giraron hacia Melanie, que permanecía serena mientras Sandra palidecía. David, sin apartar la vista de la multitud, sacó su teléfono y mostró correos en los que Melanie había declinado propuestas multimillonarias acompañadas de cifras que demostraban un talento fuera de lo común. Campañas con retornos de inversión de hasta un 300%, operaciones que habían sido estudiadas en escuelas de negocios. Los invitados empezaron a murmurar, pero esta vez no con burla, sino con asombro. ¿Eso hizo ella?, preguntaba alguien. Sandra intentó recuperar el control con una sonrisa forzada. Debe haber algún malentendido. Pero David continuó. Y por cierto, Sandra, me parece interesante que hayas mencionado mi nombre en reuniones recientes para dar legitimidad a tus proyectos. Te informo que eso constituye una violación directa al código de conducta de tu empresa. La expresión de Sandra se quebró en segundos, como un cristal, que cae al suelo. Lo que había comenzado como su momento de gloria se transformaba ahora en una humillación pública que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado. La noticia del matrimonio de Jake llegó en medio de ese torbellino. Él, con su carácter sereno y sonrisa de ingeniero soñador, quiso compartir que se casaría en una mansión restaurada de Long Island. La madre lloró de alegría. Melanie también, aunque en silencio, porque la emoción se mezclaba con la angustia de saber si la enfermedad permitiría que su madre presenciara el gran día. Sandra, en cambio, lo convirtió en otro escaparate. Habló de proveedores, de vestidos, de conexiones que podría facilitar. Y en los grupos de la familia empezó a circular la idea de que ese sería el evento del año. Melanie no pensaba en el brillo, sino en lograr que su madre llegara con fuerzas suficientes para estar allí, aunque fuese solo unos minutos. Llegó el día esperado. La mansión en Long Island estaba decorada con luces que
Parecían luciérnagas suspendidas en el aire, y la orquesta afinaba mientras los invitados recorrían los jardines con copas de champán en la mano. Melanie, con un vestido azul marino sencillo, acompañaba a su madre en silla de ruedas, intentando mantener la compostura. Los invitados saludaban con sonrisas educadas, pero susurraban cuando creían que ella no los escuchaba. Y entonces ocurrió. Sandra, con su sonrisa impecable y copa en mano, presentó a su hermana frente a un grupo de ejecutivos como la que ahora se dedica a descansar, rematando con un comentario venenoso. No todos soportamos el ritmo del mundo corporativo, ¿verdad? Las risas discretas que siguieron fueron como agujas invisibles clavándose en la piel de Melanie. El golpe fue más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. Melanie sintió que el aire del salón se espesaba, como si de repente todos los focos apuntaran hacia ella, no para reconocerla, sino para desmenuzarla. Los murmullos se mezclaban con el tintinear de las copas, y en cada mirada detectaba una mezcla de lástima y curiosidad malsana. Podía haber respondido, podía haber expuesto frente a todo su historial de campañas con retornos millonarios, pero eligió callar. Esa calma no era debilidad, era la fuerza tranquila que su madre siempre le había inculcado. No necesitas demostrar nada cuando sabes quién eres. Aún así, el silencio le dolió como un hierro ardiendo en la garganta. Lo que Sandra no sabía era que David Chen, CEO de TechVision, estaba a pocos pasos escuchando cada palabra. Él, un hombre de perfil discreto pero de mirada que parecía atravesar verdades, no perdió detalle. Observó a Sandra pavonearse, estirando las frases como si fueran trofeos, mientras Melanie sostenía con elegancia una copa de agua, sin bajar la cabeza ni devolver la ofensa. El público disfrutaba el espectáculo como quien ve un accidente en cámara lenta, incapaz de apartar la vista. Pero lo que para Sandra era la cúspide de su actuación estaba a punto de convertirse en el inicio de su caída más estrepitosa. El momento se quebró cuando David Chen dio un paso al frente. Su voz grave y firme cortó el murmullo general. Curioso que hables de soportar el ritmo corporativo, Sandra. ¿Sabías que tu hermana rechazó 2 ofertas de mi empresa este mismo año? El silencio se hizo absoluto, como si hasta la orquesta hubiera detenido sus instrumentos. Todos los ojos se giraron hacia Melanie, que permanecía serena, mientras Sandra palidecía. David, sin apartar la vista de la multitud, sacó su teléfono y mostró correos en los que Melanie había declinado propuestas multimillonarias, acompañadas de cifras que demostraban un talento fuera de lo común. Campañas con retornos de inversión de hasta un 300%, operaciones que habían sido estudiadas en escuelas de negocios. Los invitados empezaron a murmurar, pero esta vez no con burla, sino con asombro. ¿Eso hizo ella?, preguntaba alguien. Sandra intentó recuperar el control con una sonrisa forzada. Debe haber algún malentendido. Pero David continuó. Y por cierto, Sandra, me parece interesante que hayas mencionado mi nombre en reuniones recientes para dar legitimidad a tus proyectos. Te informo que eso constituye una violación directa al código de conducta de tu empresa. La expresión de Sandra se quebró en segundos, como un cristal que cae al suelo. Lo que había comenzado como su momento de gloria se transformaba ahora en una humillación pública que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado. El día que su madre falleció, la casa estaba en silencio. Melanie había pasado la madrugada entera a su lado, susurrándole historias de la infancia que sabía que aún podían atravesar el umbral de la conciencia. Cuando finalmente la respiración se detuvo, no hubo dramatismos, sino una calma casi sagrada. Melanie sintió que todo el sacrificio tenía sentido. Su madre se había ido en paz, sostenida por la certeza de que su hija estaba presente. Jake, con lágrimas en los ojos, abrazó a Eno. Melanie, con la fuerza de quien comprende que el amor se mide en gestos silenciosos, no en medallas ni ascensos. Fue un cierre doloroso, pero también una liberación. La certeza de que había cumplido hasta el último día con la promesa de estar allí. El funeral fue íntimo, lejos de reflectores y discursos vacíos. Algunos familiares intentaron colarse con comentarios incómodos, pero Melanie ya no se dejaba afectar. Había aprendido a distinguir entre las voces que suman y las que sobran. Tras el entierro, regresó a su oficina, ya no la del rascacielos, sino la de su propia empresa, y se sentó frente a una pizarra blanca donde apuntó 3 palabras: legado, autenticidad, compasión. Sabía que esos serían los pilares de todo lo que construyera a partir de ahora. Y al recordar los días de cansancio absoluto, de juicios injustos y de humillaciones públicas, sonrió con serenidad.
había transformado cada herida en una semilla de crecimiento. Con el paso del tiempo, Irwin Strategic Consulting alcanzó una valoración de $30 millones y, lo más importante, un equipo que la seguía no por miedo ni por obligación, sino por respeto genuino. Melanie fue invitada a conferencias internacionales, donde compartía no solo estrategias de mercado, sino también la historia detrás de su renacimiento. Muchos quedaban impactados cuando decía: «Lo mejor que hice en mi vida profesional fue cuidar a mi madre, porque de ahí nació todo lo demás». Jake formó su propia familia y en cada oportunidad repetía que el mayor ejemplo que había recibido no fue académico ni financiero, sino humano. La figura de Melanie se convirtió en un recordatorio de que el éxito no siempre se mide en números, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo en medio del caos. Sandra, aunque nunca volvió a brillar como antes, encontró una redención parcial en el silencio. Aprendió a trabajar sin el disfraz de superioridad y de a poco aceptó que la grandeza de su hermana no era una amenaza, sino una inspiración. Melanie, por su parte, ya no buscaba su aprobación. Entendió que la verdadera victoria no era vengarse ni humillar de vuelta, sino vivir con autenticidad. En el aniversario de la empresa, al levantar una copa frente a su equipo, pensó en su madre y sonrió. La lección estaba completa. El pasado dolía, sí, pero también se había convertido en combustible para un legado que trascendería generaciones. Porque al final, como dijo a su audiencia, la mejor venganza no es devolver el golpe, sino demostrar con hechos que tu verdad siempre fue suficiente.